Gracia y paz de Dios sea contigo. Hoy celebramos el martirio de San Ignacio de Antioquía, un mártir que fue el que llamó por primera vez a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Donde está Jesús, allí está la Iglesia Católica. Fueron las palabras de San Ignacio de Antioquía en el año 107. Entonces, en la historia de nuestra iglesia aparece, o en la historia de San Ignacio de Antioquía, en la carta de San Ignacio de Antioquía, ahí aparece, ¿verdad? Entonces, también es inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es universal. Y la palabra católica significa universal. Entonces nuestra iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. El fariseo entonces se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer. El Señor le dijo: así son ustedes los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. Estúpidos. El que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior? Pero según ustedes, simplemente con dar limosnas, todo queda purificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué bonito cómo el Señor habla aquí en este Evangelio. Cómo el Señor le habla con autoridad y le dice: estúpidos. ¿Cómo vemos hoy en día tantos fariseos que andan saliendo, fundando sectas protestantes? Pero también hay fariseos en la iglesia. También hay muchos. Pero el Señor quiere que nosotros podamos actuar como Él actuó. Y si este fariseo se extrañó al ver que Jesús no se lavó las manos antes de comer, ¿qué le dijo el Señor? Ustedes limpian por fuera las copas y platos, pero su interior está lleno de rapiñas y perversidades. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestro corazón? Si hemos liberado, limpiado nuestro corazón como tiene que limpiarse. Si hemos ido al sacramento de la confesión, ¿cuánto tiempo tenemos de confesarnos? Tenemos que mantener limpio nuestro interior. Y ahí no importa nuestras manos cómo estén de sucias, pero el Señor quiere que estemos limpios de nuestro interior. No importa. No importa, ¿verdad? Si estamos sucios por fuera. El Señor no busca que estemos limpitos. Limpitos. El Señor busca que nuestro interior esté purificado. Eso es lo que busca el Señor. Y es un llamado para que si tienes 1 año, 2 años, 3 años y confesarse, o 5,
Ve, acércate al sacerdote, que él no te va a cobrar por confesarte. Él no te va a regañar. Él no te va a decir no, porque para eso está. Acércate al sacramento de la confesión y así estarás purificado de tu interior. Entonces, podemos ver este fariseo cómo trata de corregir al Señor. Cómo trata de hacer que el Señor haga lo que él hacía. Pero el Señor le dijo: así son ustedes los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. Estúpidos. ¿Cómo el Señor tenía autoridad para hablarle a los fariseos, a los que se creían perfectos? Pero cuando uno está limpio por dentro, no le importa nada. Vamos a adentrar a la historia de San Ignacio. San Ignacio fue apresado y cuando iba apresado lo llevaban custodiado. Él escribió las cartas. Carta de San Ignacio de Antioquía. Ahí está la historia de él, ¿verdad? Y él era un obispo. Y cómo fue la vida de San Ignacio. Fue tirado a los leones, fue devorado por los leones. Y como dijo San Ignacio, cuando las personas querían ayudarlo: déjenme ser trigo en los dientes de los leones para hacer pan ante mi Señor. Esas fueron las palabras de San Ignacio de Antioquía antes que los leones lo devoraran. ¿Cuáles son tus palabras antes de entregarte al Señor? Antes de decirle al Señor: Señor, yo me entrego a ti sin reservas. Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. ¿Cuántos estamos dispuestos? Si con solo que nos mienten la madre ya queremos tirarnos para atrás. Si con solo que nos den un maltrato, ya queremos abandonar al Señor. Pero San Ignacio de Antioquía es un ejemplo. Dejen que yo sea trigo en los dientes de los leones, para hacer pan ante Dios. Los huesos más grandes fueron los que dejaron los leones de San Ignacio. Los huesos más grandes. Y eso lo recogieron los demás apóstoles y lo enterraron. Esa es la triste historia que los cristianos tenemos que vivir. Pero tenemos que estar dispuestos a ir hasta la muerte. Tenemos que estar dispuestos. Pero la cobardía se apodera de nosotros. La cobardía no nos deja continuar. La cobardía nos hace tirarnos para atrás. Podemos ver tantos sacerdotes. Algunos predican con valentía, pero otros se van suavecito para que las personas no se sientan heridas. Dios les pedirá cuenta, porque el Evangelio tiene que predicarse así como lo predicó Cristo, sin miedo, sin temor, sin miedo a ir hasta la muerte, así como murieron los apóstoles. ¿Cómo murieron los apóstoles? Miren la historia de los apóstoles. ¿Cómo murieron? ¿Por qué? Por denunciar la injusticia, por anunciar el Evangelio. Por eso murieron. Y todos de diferente manera. Que el Señor nos dé su espíritu para tener la valentía que necesitamos para continuar hacia adelante. Y que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen.